Muy bien, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Buenas tardes, estimados Sí, ponentes. doctora. Bienvenidos al tercer Congreso Nacional e Internacional de Investigación en Trabajo Social, Redes Temáticas de Investigación Social, a la Mesa 11 de Migración y Derechos Humanos. De mi parte, soy la doctora Beatriz Delia Cota Elizalde y seré quien modere esta mesa. Es importante dar a conocer la dinámica para la exposición y contarán con 10 minutos para exponer a diferencia de lo que dijo el maestro, que pudiera ser 12 minutos, 13 minutos quizá, pero no irnos tampoco muy alargándonos mucho en el tiempo, ¿no? Entonces, al final tendremos la sesión de preguntas y respuestas, así que los que tuvieran algún interés en hacer alguna pregunta, pues se pueden esperar al final o igual de hacerlo llegar en los chats, ¿no? Se les pide también a todos los ponentes que permanezcan en la sala y pues estaremos tratando de cuidar el tiempo, les decía, ¿no? Vamos a iniciar con la primera ponencia de esta mesa y que sería la ponencia Identidad Cultural, un derecho humano en procesos judiciales para los indígenas en México. Esta ponencia fue elaborada por dos maestros, un maestro en ciencias del derecho, Reinaldo Cruz González, que tiene líneas de investigación del pluralismo jurídico. Y de igual manera, tenemos a Gerardo Vázquez Bautista, también maestro en ciencias del derecho, que su línea de investigación son los derechos humanos, interculturalidad y migración interna. De tal manera que vamos a darle voz a ya sea a Gerardo o a Reinaldo, cualquiera de los dos que van a ser, aunque aquí dice que Reinaldo sería el ponente. Te damos la voz, Reinaldo, para iniciar. Tú puedes compartir. Sí, muchas gracias. Me indican si se puede compartir ¿Sí se puede compartir? las diapositivas. Muy bien. Sí, ahí lo tienes. Bien. Antes que nada, muy buenas tardes a todos. Me congratula ser partícipe de este Congreso Nacional e Internacional de Investigación en Trabajo Social eh, y agradecer la oportunidad que nos brindan de exponer nuestro trabajo en esta ponencia, en la cual la hemos denominado, como puntualmente lo acaba de mencionar este, la presentadora, la cual es la identidad cultural, un derecho humano en procesos judiciales para los indígenas en México. Antes de iniciar, quiero mencionar lo que es la metodología que se utilizó. Se trata de un estudio teórico debido a que se desarrolla sobre sujetos abstractos que no se Reinaldo, perciben. Sí, dígame. ¿pudieras darle pantalla completa a tus diapositivas? Sí, claro. No sé si está Ahí está. correcto, muy bien. Sí, como les acabo de mencionar, la metodología que se utilizó se trata de un estudio teórico debido a que se desarrolla sobre objetos abstractos que no se perciben sensorialmente, sino que se retoma de datos indirectos, por lo que se emplean métodos de pensamiento lógico para su interpretación y análisis. De igual modo, es de tipo descriptivo, documental, porque se explora, selecciona fichas y revisa las fuentes de información tales como leyes, códigos, ensayos y otras fuentes, los cuales permiten comprender sobre los derechos de los pueblos originarios que durante las últimas décadas llevan implícita reflexiones sobre los derechos humanos y el reconocimiento de la identidad cultural. Se utilizó el método comparativo en los casos planteados, el cual sirve para interpretar y aplicar las normas jurídicas existentes a nivel internacional, nacionales, estatales, así como locales, que a su vez tienen implicaciones jurídicas y políticas en la práctica del cumplimiento institucional, así como el respeto y exigibilidad de los mismos.
Primeramente haré una reseña en donde se analizaron dos casos prácticos en donde se violentaron derechos humanos de personas de origen indígena y su interpretación jurídicamente, así como también la comparación a fin de considerar los fallos del sistema tradicional. En un segundo momento, cómo la identidad cultural puede ayudar en la resolución de esta naturaleza, y en un tercer momento haré algunas puntualizaciones acerca de lo que es la figura del pluralismo jurídico como una vía para garantizar derechos étnicos. Grosso modo, la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano de casos de mujeres violentadas por sus derechos humanos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia inició la discusión del Pleno del expediente 1396, diagonal 2011, que versa sobre las obligaciones del Poder Judicial de la Federación frente a las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de las mujeres indígenas MEPA de Guerrero. Como es sabido, en distintos eventos acontecidos durante el año 2002, ambas mujeres fueron víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos, incluyendo la tortura sexual al ser agredidas por elementos del ejército mexicano. Tras una larga búsqueda de justicia que incluyó enfrentar a la impunidad generada por el fuero militar e incluso poner en riesgo su vida, Inés y Valentina llevaron su demanda hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tribunal que en el 2010 emitió sentencias condenatorias contra el Estado mexicano. En ese sentido, pues la Corte Interamericana puntualizó los obstáculos que enfrentaron las personas de origen indígena, pero sobre todo de mujeres y niñas indias que demandan justicia. En el caso de Valentina Roseno Cantú, la Corte Interamericana dictaminó que el Estado había obstruido su acceso a la justicia al no proporcionarle atención médica oportuna y especializada cuando afectó la denuncia, y por no haber actuado con la debida diligencia para investigar y sancionar la violencia de la cual habían sido víctimas. La Corte señaló ciertos errores y omisiones cometidos por el Estado en la investigación, como no haber proporcionado a Valentina Roseno Cantú la asistencia de un intérprete, pues es parte fundamental representar o bien tener un intérprete que conozca la cultura, la lengua y el sistema jurídico indígena en la garantía de una mejor defensa. Otro caso muy importante fue el de las mujeres indígenas de Querétaro, de nombre Jacinta Alberta Alcántara y Teresa González, donde en el 2006 fueron acusadas de manera injusta por presuntamente haber secuestrado a 6 elementos de la ahora extinta Agencia Federal de Investigación, AFI, en el estado de Querétaro. Y de esa forma, pues violentaron sus derechos humanos en la garantía de un debido proceso por ser mujeres indígenas y sin apegarse a lo establecido por el artículo 2 constitucional respecto a los derechos culturales. Si bien es cierto, este asunto no llegó a la Corte Interamericana, pero la determinación del Pleno de la Sala Superior de dicho Tribunal Federal, luego de más de 7 años de exigir justicia y verdad para estas mujeres indígenas, desde que fueron injustamente encarceladas, estos casos pues marcan un hito en torno al papel que deben tener por las instituciones encargadas de la acreditación y procuración de justicia en instancias judiciales en México, para que no se sigan presentando este tipo de violaciones a los derechos humanos de colectividades étnicas. Esto pues generado por la mala aplicación y por la actividad irregular por parte del Estado. Pues en este contexto, la identidad cultural y los derechos humanos conllevan un ejercicio en la praxis encaminado pues, al ámbito reflexivo, integrador e incluyente desde una dimensión jurídica, sociológica, cultural y política. En tal sentido, pues a través de la identidad cultural se busca garantizar derechos pluriculturales multiétnicos en asuntos que requieran validar especificidades muy particulares. Esto cuando personas de origen indígena se encuentran en procesos de índole penal o civil. En esa tesitura, pues la identidad cultural de pueblos y comunidades indígenas
Como refiere Bárcenas, es en donde se debe de realizar planteamientos apegados a lo que es la realidad en un marco de respeto de derechos colectivos, de libertad al libre pensamiento, uso de su lengua, así como religión, que más les conviene. En ese orden de ideas, pues la identidad cultural juega un papel muy importante a la hora de presentar pruebas en la acreditación de la personalidad de entes indígenas en procesos penales, porque en base a ello, la autoridad proveerá de mecanismos necesarios para su defensa. Pues en muchos casos prácticos, algunos jueces, eh, las personas por vestirse ya como la sociedad dominante, ya tienen un zapato, un celular, pues ya no se les considera indígenas, ¿no? Entonces, en tal sentido, a través de la identidad cultural se busca esa acreditación. Pues la diversidad cultural es un hecho evidente y del mismo modo creciente, por lo cual compromete al Estado mexicano a buscar mecanismos para garantizar los derechos humanos en términos de respeto y de acceso a la justicia de forma pronta y expedita en condiciones de igualdad ante la ley. En esta lámina, pues anteriormente ya había planteado lo que es el diseño metodológico, en la cual pues, tenemos una tabla también que se tomó a través de la cual ya se hizo explícito anteriormente. De los resultados obtenidos, pues precisamente México, al tener sociedades pluriculturales, multiétnicas, se debe llevar a la realidad y en la praxis la aplicación de la figura del pluralismo jurídico en la resolución de controversias que se susciten ante instituciones de justicia. Sobre todo en procesos en donde están inmiscuidas personas de origen indígena o bien colectividades étnicas, de tal manera que no se repitan sucesos como los planteados con anterioridad, en la cual pues dio origen a la violación de derechos fundamentales de entes originarios. La figura del pluralismo jurídico en torno pues, a los pueblos indígenas representa un escape para el reclamo, la demanda y el respeto de estos preceptos constitucionales. Jacqueline Ortiz dice que el pluralismo jurídico se entiende como la existencia de una diversidad de sistemas jurídicos que coexisten en un mismo territorio y espacio que reclaman obediencia. En el caso de México, por ejemplo, se tiene al derecho estatal y al derecho o al sistema jurídico indígena, donde coexisten estas normativas jurídicas dentro de un territorio para la solución de controversias, concretamente en donde se aplican este tipo de normativas o la coexistencia de normativas, pues se encuentran fundamentalmente en los estados del sur, ¿no? Como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, entre otros. En este orden de ideas, pues, para garantizar derechos culturales y llevar a cabo lo establecido por la ley fundamental mexicana y tratados y convenios internacionales, así como el de derechos humanos, el Estado pues, debe de tomar acciones que generen cambios pues, en la forma de acceder a la justicia, esto es, capacitar a su personal para que adquieran conocimientos fundamentales sobre el sistema jurídico indígena y en esa óptica aplicar la coexistencia de normativas jurídicas en casos concretos para abonar y alcanzar esa utopía de justicia para estas sociedades vulnerables. Pues México se ha caracterizado por tener sociedades pluriculturales multiétnicas, por ello es fundamental dar cabida a otros sistemas jurídicos para colmar ese vacío legal que va dejando la norma del Estado. Esto en busca de esa utopía, de ese sueño para alcanzar la justicia como un principio elemental para estas sociedades vulnerables. Ya en conclusión, pues la responsabilidad del Estado mexicano como forma de organización predominante requiere mayores esfuerzos en la garantía de derechos culturales de los pueblos originarios, sobre todo en instituciones de administración y procuración de justicia, para hacer más efectivos los derechos colectivos en escenarios actuales. Asimismo, garantizar los derechos colectivos de las minorías étnicas representa pues, un esfuerzo titánico, pero no imposible, de tal manera que el pluralismo jurídico debe ser el mecanismo adecuado para implementarlo en el campo de la práctica a partir de la identidad cultural dentro de lo que son las sociedades pluriculturales multiétnicas, de tal manera que trascienda
esta utopía para alcanzar el acceso a la justicia que han padecido estos pueblos indígenas por décadas. Y sería todo de mi parte y quedo a la orden pues, para cualquier duda. Y esto pues ya sería una ronda de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Tiene apagado su micrófono. Su micrófono, maestra. Disculpas. Sí, les digo que estamos en el tiempo y vamos a desarrollar la segunda ponencia, que es reinserción social y desarrollo humano, el caso de los hombres y mujeres recluidos en el Cerezo de Pachuca de Soto, Hidalgo, que será desarrollada por Anabel Asensio Pérez, quien es docente de la licenciatura de Trabajo Social, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ella tiene su maestría en Desarrollo Social de ACANITS y es diplomada en Peritaje Social Forense y en Derechos Humanos. Le damos la voz a Anabel para que pueda compartir su pantalla, por favor. Muchas gracias, doctora. Permítame un segundo y con gusto la comparto. Muy buenas tardes a todas y todos. Es un gusto para mí poder compartirles los avances de mi protocolo de investigación para obtener el grado de maestra en desarrollo social. El tema de mi protocolo es reinserción social y desarrollo humano, el caso de los hombres y mujeres recluidos en el Centro de Reinserción Social de Pachuca, Hidalgo. México es uno de los países que cuenta con las 6 ciudades consideradas como las más violentas del mundo. A causa de la constante transformación de la sociedad, pues la incidencia delictiva ha ido en aumento, situación que requiere una intervención inmediata. Los problemas sociales como pobreza, violencia, delincuencia, entre otros a los que nos enfrentamos día a día, pues forman una parte muy importante del desarrollo del ser humano. El individuo, como parte de la sociedad, comparte normas, valores, principios. Sin embargo, no todos estos individuos presentan la misma adhesión a las normas y valores establecidos por la sociedad. También la adaptación a diferentes contextos y la carencia de recursos propician diversas problemáticas sociales. Cuando una persona infringe la norma social jurídica, la autoridad canaliza a la persona a diversas instituciones que están encargadas de la procuración y administración de la justicia. Como primera institución tenemos la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, que depende de la Secretaría de Gobernación. Segunda institución, Dirección General de Reclusorios y Centros de Reinserción Social. Y la tercera institución, Comisión Nacional o Estatal de Derechos Humanos. La investigación se realiza en el Centro de Reinserción Social del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, el cual tiene una capacidad para albergar a 947 personas privadas de la libertad. Presenta una sobrepoblación del 52%, dado que la población total penitenciaria asciende a 1,440, de los cuales 1,296 son hombres y 144 son mujeres, los cuales se encuentran clasificados por situación jurídica de procesados o sentenciados del fuero común o del fuero federal, observando mayor incidencia delictiva por parte de los hombres. En cuanto al marco teórico, elegí 4 teorías que dan sustento a la investigación. La primera teoría es la teoría general de sistemas. El individuo como parte de una familia que influye entre su comportamiento y su perspectiva de vida. Aún en situación de reclusión, pues forman parte de este grupo primario. En cuanto a la teoría general, a la teoría del estigma, las personas privadas de la libertad, pues aparte de ser juzgadas por la ley, también tienen que lidiar con la estigmatización social. En cuanto a la teoría psicoanalítica, para el caso de las personas privadas de la libertad, los componentes de la personalidad, como el subconsciente, no logra desarrollarse. En el yo, el individuo adecua sus instintos al contexto y en el superyo, pues se muestra la falta de adopción a lo que es la ética y la moral, lo cual repercute en la comisión de un delito. En la teoría de la desviación, las personas delinquen porque presentan características biológicas y psicológicas y también por causas individuales o sociales,
que pues ante esas aspiraciones personales y lo que ofrece el sistema, pues los orillan a cometer alguna actividad delictiva. En cuanto al marco normativo, abordo la anterior ley de normas mínimas sobre la readaptación social de sentenciados y que respondió en su momento a la necesidad de reestructurar un sistema penitenciario acorde a las demandas constitucionales. La finalidad de esta ley consistió en la regeneración del delincuente por medio del trabajo y la educación. Derivado de una reforma al nuevo sistema de justicia penal, pues este entra en vigor en el año 2008 y se aplica a toda la República Mexicana en el año 2016 y que pasa de una acusatoriedad a una oralidad. A la par surge lo que es la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual tiene como objetivo pues reducir la pena a partir del buen comportamiento, y también en esta ley se sustituye el término de readaptación por el término de reinserción social basado en un enfoque de derechos humanos. Para lograr la reinserción social de las personas privadas de la libertad, estas deben contar con un expediente jurídico técnico, así como la participación en diversas actividades laborales, educativas, culturales, tener el beneficio de la libertad anticipada, entre otros. Acciones que podrían generar un desarrollo humano. Cabe destacar que también se realizaron algunas reformas a artículos constitucionales, entre ellos, yo cito el artículo número 18, el cual plantea que el sistema penitenciario se basará en un enfoque de derechos humanos, el trabajo, la educación y la capacitación para lograr lo que es la reinserción social de las personas privadas de la libertad y evitar la reincidencia. Cabe destacar que las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados a las de los hombres. El propósito general de la investigación corresponde a analizar el proceso de reinserción social como un elemento sustancial que contribuye al desarrollo de las personas privadas de la libertad. En cuanto a los propósitos específicos, identificar si el modelo de reinserción social genera un desarrollo humano, caracterizar los diferentes factores que impiden que las personas privadas de la libertad potencialicen sus capacidades humanas y describir si las condiciones sociales son factores determinantes para la comisión de un delito. En cuanto a las preguntas de investigación, planteé de qué forma el modelo contribuye al desarrollo humano de las personas privadas de la libertad, cuáles son esos factores que impiden potencializar sus capacidades y cuáles son las condiciones sociales que repercuten en la comisión de un delito. En cuanto al supuesto, si bien el nuevo sistema de justicia penal acusatorio fomenta el respeto a los derechos humanos mediante la implementación de actividades laborales, educativas, culturales, entre otras, muchas de estas personas que se encuentran privadas de la libertad no llevan a cabo dichas actividades debido a factores institucionales o personales y que de manera negativa repercuten en ese proceso de reinserción social y desarrollo humano. Referente a la metodología, la investigación tiene un enfoque cualitativo, un alcance de tipo descriptivo, es un estudio de tipo longitudinal, el método de estudio es de casos, la técnica utilizada es la entrevista a profundidad, el instrumento es una guía de entrevista semiestructurada y la población de estudio son 3 hombres y 2 mujeres, sentenciados por delitos menores y que se encuentren próximos a reintegrarse a la sociedad. En cuanto al proceso de recolección de datos, hace unas semanas apliqué lo que es la prueba piloto del instrumento y está pendiente pues continuar con esa recolección de datos. En cuanto al proceso de validación, este se desarrolló mediante el juicio de 4 expertos en el tema. En cuanto al instrumento de investigación, este se encuentra integrado por 4 categorías de análisis distribuidos con sus respectivos ítems. Y les comparto los resultados de la prueba piloto, únicamente una respuesta que proporcionó el entrevistado a un ítem de cada categoría. En la categoría de reinserción social, la pregunta enfocada iba en la cuestión de violación de derechos humanos, a lo que el entrevistado respondió que los castigaron a todos en un cuarto bien pequeño, no se veía nada, solo comían una vez al día y ahí mismo se hacían del baño. Él cuestiona o pregunta si en ese momento se habían violentado sus derechos humanos.
En cuanto al desarrollo humano en esa categoría de análisis, la pregunta hacía énfasis en las condiciones de la galera donde ellos se encuentran. Él mencionaba que era un espacio muy reducido y que estaban todos amontonados. Además presentaba un olor a humedad y que en temporadas decembrinas hace muchísimo frío. En la categoría de análisis de reclusión, la pregunta detonante fue ¿cuál fue el factor externo que lo orilló a cometer el delito? Él menciona que la pobreza, se sintió presionado por el pago de servicios públicos y pues de esa manera cometió el delito. Para finalizar mi participación, les comparto las referencias consultadas de mi investigación y por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Muy bien, Anabel, ya terminó su ponencia y vamos a pasar a la tercera ponencia, que es el papel de la mujer en la movilidad aquí dice del NNA, pero no supe qué era. Niños, niñas y adolescentes. Ah, bueno, de niñas, niños y adolescentes. Aquí está, quien va a exponer es Marta Virginia Jasso Oyervides. Así es. Así es, maestra. Entonces, ella es maestra en desarrollo social, es doctorante en ciencias sociales y viene de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Coahuila. Y la línea de investigación que ella desarrolla es niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad y bienestar de las personas adultas y adultos mayores. Tiene, además de ella, para haber hecho la ponencia, participaron Blanca Diamantina López Rangel y Reina Alicia Arriaga Bueno. Le damos la voz a la maestra Virginia, Marta Virginia, para que por favor nos hable de su tema. Sí, por favor indíquenme si ven que giró la presentación. ¿Sí? Gracias, maestra. Bien, pues muchas gracias antes que nada por la oportunidad de compartir estos avances de investigación a la academia. Y bueno, déjenme les comento que el comunicado que presentamos el día de hoy forma parte de los avances relacionados con una investigación de tipo mixto. Básicamente, este proyecto, bueno, pues es para que yo pueda obtener mi título de doctorado. Y como lo voy a señalar más adelante, se desprende sobre todo, porque bueno, sí hay datos sociodemográficos que nos ayudan a entender un poquito el papel de la mujer, pero sobre todo forma parte de las categorías que se desprenden del análisis cualitativo. Entonces, el proyecto en sí tiene como objetivo interpretar la interacción social que tienen los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en proceso de movilidad. Y esa interacción social, con un enfoque sistémico, estamos visualizando al niño con su individualidad, la niña y el adolescente, pero también estamos considerando a quienes son sus cuidadores primarios, que es la familia, el tutor, la persona con la que viaja, y obviamente también pues el grupo de pares, algunos compañeros de escuela cuando estuvieron en ella, y la parte institucional, de tal manera que estas categorías relacionales permiten de alguna manera, que es lo que queremos nosotros observar con la investigación, la construcción de resiliencia en este grupo de la población. Y bueno, como parte de los primeros hallazgos que nosotros estamos observando y revisando en esta triangulación que nos ofrece el método mixto, estos datos sociodemográficos, pues surgió justamente dentro de las categorías el papel de la mujer, el género, ¿verdad? No contemplado al inicio, pero esa es la belleza que nos da el enfoque cualitativo, que nos permite ir observando y descubriendo nuevas categorías que al principio pues no las veíamos. Y vamos a ver que efectivamente, pues, como suele ser, ¿verdad? En perspectiva de género, pues no se ven a primera vista. Bien. Dentro de los antecedentes del proyecto, bueno, vamos a encontrar que hay cifras, hay datos que nos dejan ver el lugar de origen, la cantidad de personas en movilidad, el tipo de movilidad o el tipo de población que está moviéndose y obviamente bajo qué condiciones lo están haciendo.
por sus causas en el lugar de origen. Y bueno, lo que yo encontré obviamente es una gran divergencia, tanto del INEGI como la de Redodem, que es la red de documentación de organizaciones defensoras de migrantes, el mismo ACNUR, estamos trabajando con ACNUR y Casa del Migrante acá en Saltillo, la Comisión de Derechos Humanos para el Estado de Coahuila, ahora que se generaron las caravanas, también ofreció algunos datos, obviamente el Instituto de Migración, la CONAPO, el Colegio de la Frontera Norte también ya ha estado realizando investigaciones, y obviamente también los datos que nos ofrecen en los consulados, sobre todo el de Honduras, que es el que está más al pendiente de la información, porque lo que hemos alcanzado a ver, por lo menos aquí en Saltillo, es que es justamente de ese país donde se realizan pues más movilidad de las personas, digamos que es el principal dentro de este bloque de centroamericano de países, pareciera ser que Honduras es el que más personas expulsa a la migración. Y bueno, también tenemos datos de ellos, ¿verdad? Obviamente vemos que hay divergencia, no hay congruencia, los indicadores son diversos y no nos permiten tener una certeza respecto a cuál es el índice en términos de información con respecto a la población, mucho menos, bueno, en forma tan específica como de los niños y obviamente de las mujeres que migran. ¿Cuál es la síntesis? Bueno, pues nos dicen todas estas fuentes, por lo menos coinciden en que se ha incrementado el número de familias nucleares y obviamente con participación de la mujer. En los últimos años, cada vez tenemos más familias migrando y obviamente la presencia de ellas. Provienen, pues sí, siguen proveniendo de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, tanto ubicando a México como país de tránsito como de destino. Y las causas de salida siguen coincidiendo en la falta de empleo, la cuestión económica y la violencia ligada a las pandillas. Este estudio, como les decía yo, es un estudio mixto concurrente con niños, niñas y adolescentes y sus familias en movilidad, así como las diferentes organizaciones de la sociedad civil encargadas de su atención en el norte de México. La muestra, pues, ha sido trabajada con población que acude a Casa del Migrante, de aquí de Saltillo, frontera con Justicia, ACNUR, en el programa de integración social para refugiados, y también con población espontánea, le llamamos nosotros, que es la población que de pronto se encuentra en la calle, en los cruceros, solicitando apoyo económico. Entonces, con ellos hemos estado trabajando. Ya sabemos que lo mixto pues, nos ofrece precisamente observar tanto los datos subjetivos como objetivos y nos permite ver qué tanto estas figuras, estos actores sociales contribuyen a la construcción de capital social para hablar de construcción de resiliencia precisamente en estos contextos de movilidad. Se destacan, como les decía yo, entre varias categorías relacionales. Tenemos a la familia, sí. Obviamente investigamos, preguntamos sobre sus características sociodemográficas, quiénes son los que viajan, por qué viajan, y se rescató y se destacó que la madre tiene un papel fundamental, por lo menos en este grupo de población que se encuentra moviendo. Se desprendieron solo de la familia de género, que fue entre muchísimas familias que se están rescatando con este estudio, 14 códigos iniciales. Lo que estamos buscando es llevar a cabo la triangulación tanto de esos datos cuantitativos como cualitativos. Para este estudio hemos aplicado encuestas y entrevistas. Al momento en que se realizó el comunicado, teníamos un total de 70 instrumentos con escalas aplicados cuantitativamente, con niñas y adolescentes, y llevábamos pues un total de 17 entrevistas a niños, niñas y adolescentes, a padres de familia, pero obviamente, y familias, pero obviamente están incluidas las madres, y 5 organizaciones de la sociedad civil. Lo que permite mostrar un poco de los hallazgos que les vamos a presentar. Les decía yo, contempla la aplicación desde el mes de febrero de este año. De ahí para acá hemos estado trabajando con la población. Sin embargo, pues sí hemos tenido muchas dificultades, no solamente por la cuestión de la pandemia, sino también porque, bueno, son una población, obviamente, que ACNUR, por ejemplo, resguarda. No hemos podido a los lugares de acogida porque hay, pues, también restricción por la parte del COVID. Se ha disminuido la población, no han viajado, por ejemplo, en los últimos tiempos, y eso nos ha llevado a que, bueno, que entrevistemos por mes a lo mejor a 2 personas o 3 personas, y es lo que de alguna manera nos ha cortado en el tiempo. Pero esos datos nos han permitido ver a esta población. Prácticamente con Casa del Migrante, el total de la muestra que nosotros consideramos es el 34%. El 8% son las familias espontáneas que les comento que están en las calles, y tenemos un 58% con ACNUR.
Algunos de ellos ya integrados al programa con tiempo atrás, 1 o 2 o 3 años en ocasiones, es el 9%, y el 49% son personas que están llegando a Saltillo y que son ubicados en el lugar de recepción, así se le denomina, que es justamente cuando llegan, cuando hacen su trámite, cuando buscan casa, cuando han atravesado, pues ahora sí que por toda la experiencia de la gestión para ser considerados como refugiados. La mayoría de ellos han pasado un tiempo de entre 1 y 6 meses en ese peregrinar para llegar a ser considerados como en integración social ya en el programa de ACNUR. Bien, ¿qué datos encontramos? Bueno, voy a bajar aquí tantito porque no veo el dato acá. Encontramos que precisamente esta triangulación de lo cuantitativo y lo cualitativo nos permitió ver que las familias que viajan, los niños, niñas y adolescentes, por situación económica en este grupo es el 28%. Los migrantes o las personas que viajan por seguridad del 3%, los que combinan, es decir, que tanto hay situaciones de seguridad como económica, es el 5%. Tenemos un 7% de niñas y adolescentes no acompañados y específicamente, como ustedes pueden ver, es la población más gruesa, es el 57% que están en refugio. Obviamente eso está dado en la muestra. ¿Qué es lo que ellos comentan, aunado a que nosotros rescatamos estas categorías para ser agregadas a las escalas? Bueno, pues que levantan a sus hijos, que no quieren regresar, que pues que se los querían llevar, que están digamos, buscando trabajo, que está muy feo el ambiente y que obviamente pues son niños que quieren ser rescatados de ese lugar de origen, ¿sí? Vemos también que las madres asumen el riesgo, o sea, ellos agarran a su niño, a su adolescente que está en situación de riesgo. Eso implica que la madre incluso tenga que, para salvaguardar su integridad, sobre todo la del niño, pues que deje incluso a niños que son todavía más pequeños que con el que viajan. Entonces, ahí nosotros notamos pues que van entretejiéndose también una situación relacionada con sentimientos de culpa, con el sacrificio, con la búsqueda de empleo, sacrificando, bueno, esta otra parte de la familia. Algunas viajan con todos los niños, pero sobre todo cuando hay situaciones de mucha violencia en la que el niño, el adolescente o la adolescente está en riesgo, pues dejan todo y salen con él o con ella. Vemos que hay un 56% de familias nucleares completas. Los niños que dijimos que viajamos sin compañía está entre el 7 y el 8%, mientras que las familias monoparentales están en 36%. Sin embargo, solo un 10% son varones, los papás solos, y un 26% son mujeres. Con base en eso, bueno, vemos cómo se ha incrementado precisamente el papel de las mujeres. Incluso podemos ver que si sumamos el porcentaje de familias nucleares completas y el de la presencia de la madre, pues nos da más del 80% de mujeres que están migrando solas con sus hijos o bien con su pareja trayendo a su familia. Entonces, dentro de estos grupos de población, de las familias, está la madre presente. Lo que nosotros rescatamos aquí, preguntándole al niño sobre la estructura familiar, pudimos notar algo importante, la edad del padre, la edad de la madre, en correspondencia también con los años de estudio. Podemos ver que hay, en cuanto a la edad de los papás, de los varones, están como valor mínimo 28 y máximo 55 años. Con respecto a la madre, son más jóvenes, entre 22 y 43 años. Sin embargo, cuando nosotros observamos la cuestión educativa, pudimos ver que sí hay rangos de estudio, entre 1 y 12 años de estudio para los varones y entre 1 y 15 años de estudio para las mujeres. Tenemos casos incluso de mujeres que terminaron la universidad, a diferencia de los varones, que son muy pocos o casi ninguno, por lo menos para esta muestra, que están con un título universitario. Muchas de ellas tenían prepa, sí también, y observamos que los años en promedio, los años de estudio para la madre, son de 8, también con un promedio de 34 años de esta población, y para el padre de 6. ¿Qué significa? Pues que tenemos más madres más jóvenes que los varones, que sus parejas, o bien que los padres biológicos en su lugar de origen, y obviamente también viene con ello la parte educativa. Las mujeres vienen con más años de estudio y son las que están decidiendo viajar. Ellas consideran muy importante dentro de su discurso la importancia de que los niños, niñas y adolescentes sigan estudiando. Incluso han manifestado su deseo
de ellas mismas continuar con sus estudios, ¿sí? En el caso de los varones, por ejemplo, que viajan con sus hijos, también como parte de lo cualitativo, viajan con su hijo varón adolescente. La expectativa es mejorar la condición laboral. Cuando es el caso de la mujer, viajan con sus hijos, también adolescentes, pero la expectativa es que terminen una instrucción universitaria. Esa es como que la diferencia que notamos entre hombres y mujeres. La participación en el sostén de la casa, ¿quién sostenía ya? ¿Y quién es el que se encarga de buscar trabajo también aquí? En el caso de ambos padres es un 25%, solo la mamá el otro 25%, solo papá un 21%, mamá y o papá y hermano y tú un 7%. Vemos que los niños, bueno, esto es importante también para la categoría de la ocupación del niño, niña y docente, pero ahorita nos tiene aquí lo de la mujer. El abuelo, otro familiar, 20%, niños, niñas y adolescentes, un 2%. Hay niños desde muy chiquitos que están contribuyendo al gasto familiar, pero para la cuestión de género que estamos viendo ahorita en correlación con la mujer, en relación con la mujer, pues podemos notar que por lo menos en el 50% de los casos de este grupo contribuyen al ingreso familiar. Viajen con su pareja o viajen solas. Sin contar los que pudieran estar, mamá o papá, hermano tú, el otro 7% que está por ahí disperso. Pero por lo menos el 50%, la mujer tiene una participación activa en la cuestión económica. Y obviamente, pues, el niño, niña y adolescente también. Sobre todo vemos niñas que contribuían en su casa con algún negocio familiar. Entonces, ellas también son consideradas como estudiantes y trabajadoras. Continúo. ¿Qué expectativa laboral tienen las personas que se mueven en general y muy particularmente las mujeres? Bueno, que se pueden, aquí en Saltillo, por ejemplo, sobre todo en el programa de integración social, que pueden ser operarias o operarios, que tienen prestaciones que les van a ayudar a desarrollarse, que el sueldo les va a dar oportunidad de sacar a sus hijos adelante, aunque sea poquito, pero van a estar seguros, que va a juntar para comprar una casa, que son, digamos, de las condicionantes que tienen allá, que van a tener aguinaldo, prestaciones y que van a tener derecho a un sistema de salud. No obstante, cuando preguntamos a las mujeres, sobre todo las que están ya instaladas en Saltillo, que se visualiza una gran inequidad. ¿Por qué? Porque las mujeres pues no tienen con quién dejar a sus hijos, no hay una red de apoyo, entonces, sobre todo cuando son chiquitos que están en edad de primaria, pues son mujeres que pues no los pueden dejar solos. Y lo que hacen ellas es, si ya consiguieron trabajo y viéndose imposibilitadas para cumplir horarios, pues obviamente dejan el trabajo y se dedican a la actividad informal. Entonces, no hay, digamos, esa política, por lo menos en Saltillo, que pueda brindar una red de apoyo para apoyar a las mujeres que están solas y que, bueno, necesitan salir a trabajar. ¿Cuáles son los riesgos que vemos nosotros y que también coincidieron las organizaciones de la sociedad civil? Bueno, pues que están, independientemente de que hay una violencia estructural que las está haciendo salir de su lugar de origen, también hay una violencia que se maneja o que se presenta en la línea vertical. Ella es la encargada de cuidar a los hijos y cuando el varón experimenta una violencia hacia la mujer, por eso le llaman vertical, del hombre hacia la mujer, lo que ven mucho las organizaciones civiles es que la mujer pues tiende a manejar su frustración, su enojo, en ese círculo de la pobreza que ya conocemos, en donde pues finalmente viene a desquitarse con el más chiquito, ¿verdad? Hay omisión de cuidados, hay una serie de situaciones también de carácter cultural que hacen que la mujer sea vista como víctima de violencia, incluso en los refugios, en donde permanece una semana o menos. Pero también, pues, lo ven las organizaciones de la sociedad civil cuando están en el programa de integración, de cómo las mujeres cambian constantemente de pareja ante esta situación cultural en donde son violentadas, no solo por la pareja que las acompaña o que encuentran en el camino, sino por la que encuentran ya estando integrados acá. Entonces, son mujeres que, pues, tienden a ser susceptibles de violencia. Marta, ¿podríamos cerrar, por favor? Sí, claro que sí. Vamos a observar que hay omisión de cuidados, que la violencia de género está presente en este tipo de comunidades, que hace falta políticas de atención precisamente porque ellas vienen atravesando por una gran situación de problemáticas relacionadas con la salud. Vemos adolescentes, mujeres, niñas, madres de familia que han sido susceptibles de violación sexual y bueno, no hay un programa integral de salud que atienda tanto la parte física, social y mental de las mujeres en movilidad. Y bueno,
ya nada más para cerrar, la gran ausente, la mayoría de los niños, niñas y adolescentes consideran a la abuela como un actor fundamental en este proceso de movilidad, porque la mayoría de los niños que tienen situaciones de salud mental ligadas a la angustia, a la depresión, pues está ligada a lo que dejan, y ellos lo que más extrañan es a su abuela, y obviamente hay muchos comentarios con respecto a eso. Y bueno, las conclusiones ya las estuve por ahí manejando, y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Gracias, Marta. Vamos a seguir con la ponencia 4, que dice: mi meta es Estados Unidos. Vulnerabilidades y proyectos migratorios de población centroamericana en tránsito por el Estado de México. Nos la va a presentar Leslie Daniela López Salinas. Ella es estudiante de la licenciatura en Trabajo Social por la Universidad Autónoma del Estado de México. Tiene en su haber diversas constancias de participación en un simulador legislativo a favor de los derechos humanos en jóvenes legisladores por la Cámara de Diputados en Toluca de Lerdo, y además en un simulador de cabildo juvenil por el Ayuntamiento de Toluca. Es defensora de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Leslie, te damos la palabra. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación y voy a compartir la ponencia. ¿Me pueden comentar si logran visualizarla, por favor? No, todavía. ¿Ahora? No. A ver, todavía no, me parece que ya se está compartiendo. Ya, ¿puedes Ok. hacerla, ampliarla? Sí, claro. ¿Se ve, disculpe? Sí se ve, pero faltaría ampliarla. Ok, me parece que ya está. Ya. Gracias. Sí, como bien muestra en el título, a la cual yo me voy a enfocar en la población migrante centroamericana para poder demostrar sus vulnerabilidades y cómo a través de estas se van reconfigurando sus proyectos migratorios. Esta es mi investigación de tesis y está dirigida por la doctora Ana Elizabeth Jardón Hernández. Para ponerlos un poco en contexto y dentro del planteamiento del problema, la migración de población centroamericana en su tránsito por México, si bien pues no es un fenómeno reciente, siempre han existido las vulnerabilidades que sufren los migrantes centroamericanos en específico, la violencia, y todo esto pues los ha motivado a salir de sus países. Dentro de las políticas migratorias y acciones que han tomado los gobiernos de Estados Unidos y México, pues han impactado en la vida de las personas que se encuentran en situación de movilidad, que han tornado en un tinte político que en vez de favorecer los derechos humanos, pues logran vulnerarlos. Y bueno, como igual dentro de su tránsito, pues ellos van viviendo estos riesgos y cómo también se van modificando sus proyectos de vida. A continuación se muestra un esquema que es el proceso migratorio y pues en esto puedo decir que desde un inicio hasta que ellos retornan se encuentran vulnerables, en el cual pues yo ahorita me voy a enfocar un poco en el tránsito. Si bien Bustamante habla de dos tipos de vulnerabilidades, que es la vulnerabilidad estructural y la cultural. La estructural pues va enfocada a que las y los migrantes carecen de poder por no contar con un documento legal que les permita transitar por México. Asimismo, las políticas migratorias que han implementado los gobiernos pues han retenido la migración, y la vulnerabilidad cultural que va enfocada a cómo es de que nosotros como mexicanos recibimos y percibimos a las personas migrantes. Sí, a veces tenemos a violentarlas físicamente, emocionalmente, les agredimos, etc. Todo esto me lleva a plantear mi objetivo de investigación, que es demostrar las vulnerabilidades y riesgos que enfrentan las y los migrantes centroamericanos
e identificando las vulnerabilidades y cómo estas pues van reconfigurando sus proyectos migratorios. También es importante aquí recalcar la intervención del trabajador social, también cómo interviene en la atención de las y los migrantes. Para la metodología y método parte de un enfoque fenomenológico, porque como ya bien lo mencionaban, es importante conocer a los actores que son las y los migrantes, por ende parte de un corte cualitativo, es descriptivo y es de trabajo social individualizado, porque cada uno de mis participantes tiene una historia de vida, una experiencia y una anécdota distinto al otro. Para poderle dar estructura a mi investigación, se utilizaron las siguientes categorías de análisis que se muestran, en la cual yo me voy a enfocar un poco más en la intervención social, que es justamente aquí donde está trabajo social, y cómo es su atención con las y los migrantes. Para mis técnicas de recolección de la información que utilicé fueron la observación, rapport, entrevistas semiestructurada. La observación me ayudó para conocer la dinámica del albergue, el rapport para generar estrategias con las y los migrantes y no caer en esta revictimización con este tema tan delicado que es la migración, y la entrevista semiestructurada para poder cumplir los objetivos de mi investigación. Es importante también recalcar que estas son técnicas específicas de trabajo social. Mis participantes fueron migrantes centroamericanos que se encuentran alojados en el albergue Hermanos en el Camino en Metepec, Estado de México, al encargado de este albergue y a trabajadores sociales que están en espacios formales. Si bien también es importante recalcar que la diferencia entre estos dos espacios es de que en los de trabajo social pues hay un área específica, por eso era importante entrevistar a las trabajadoras sociales. Para poder llegar al análisis de mis resultados, utilicé primero una prueba piloto donde se aplicaron entrevistas a mis participantes y esto me sirvió para poder visualizar y si mi instrumento era adecuado. Esto pues ya una vez aplicadas se llevaron a cabo las entrevistas que fueron a 7 entrevistas semiestructuradas a mujeres y hombres migrantes centroamericanos del mismo albergue, 3 entrevistas a trabajadoras sociales de espacios formales y una entrevista al señor Armando Vilchis, que es el encargado del albergue. Todo esto me llevó a la conclusión de que las y los migrantes cuando salen de su país de origen no cuentan con un proyecto migratorio. Y con esto, en conjunto con la trabajadora social de Cafemín, se pudo llevar a cabo una impartición de un taller acerca de los proyectos de vida y la migración. Y esto se realizó con adolescentes, hombres y mujeres, donde se pudo realizar este taller. Ellos pudieron realizar su proyecto de vida teniendo en cuenta sus objetivos, sus metas y sus recursos. Como bien les comentaba, pues esta es mi tesis de investigación y actualmente me encuentro redactando ya los últimos capítulos y esta es una propuesta tentativa que he hecho para mi investigación desde trabajo social. Es muy importante que las y los migrantes que reciben la capacitación puedan también capacitar a alguien más dentro de su tránsito. Entonces, es importante que ellos se sientan también involucrados dentro de estos espacios y albergues. También para el trabajo social es de suma importancia generar redes de apoyo con diversos profesionales que estén especializados en el tema, sensibilizar a la población mexicana, en este caso a través de la educación social y el trabajo social comunitario acerca del fenómeno migratorio. Como también les comentaba, a veces percibimos mal la llegada de las y los migrantes. También, por otro lado, es importante generar protocolos de intervención de trabajo social para los ingresos y egresos de las y los migrantes dentro de estos espacios.
Los ingresos, justamente para no caer con este tema de la revictimización y de los egresos, poderles dar un seguimiento de caso si es que llegan a cruzar a Estados Unidos. Y finalmente, sensibilizar a los gobiernos del Estado de México en el tema migratorio para que ellos también puedan ser parte de estos espacios y que también puedan apoyar en cuanto a recursos, capacitaciones, etcétera. Finalmente, me gustaría dejarles con esta cita textual de mi investigación, que es un pequeño testimonio de una migrante hondureña que se le hizo la pregunta de que cómo le gustaría que la trataran en México, y ella respondió lo siguiente: pues que no nos discriminen mucho, que la gente entendiera que nosotros también nos queremos venir a buscar oportunidades y que nos tomaran igual que ustedes que son mexicanos. Esto sería todo de mi parte. Agradezco la atención. Estoy atenta a las preguntas y sugerencias también. Muchas gracias. Gracias, Leslie, por estar en el tiempo. Y vamos a pasar a la ponencia 5. Vamos a hablar de la síntesis, en donde la ponencia es la participación de los actores sociales, quiénes y cómo construyen la idea del desarrollo comunitario. Una mirada desde las dos organizaciones de la sociedad civil en Guayacocotla, Veracruz. Y esta va a ser la ponente, Claudia Sandoval Cervantes, pero al igual le acompañan en la escritura de su trabajo Claudia Ismaela Flores Tapia y Emanuel Montiel Rojas. Claudia será la que exponga. Ella es doctorada ya, no dice en qué está doctorada, pero es doctora. Líneas de investigación, organizaciones y comunidades, y viene de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Por tanto, Claudia, te damos la voz para que compartas tu pantalla. Sí, gracias, buenas tardes. Por favor también, espero que ya se vea la presentación. Y bueno, procuraremos estar en el tiempo solicitado. Muchas gracias. Pues buenas tardes, agradecemos este momento de participación. Y también, bueno, pues nos da mucho gusto compartir con nuestras compañeras y compañeros en este evento tan importante. Nosotros realizamos aquí un trabajo que tiene que ver con, de hecho ya es un trabajo concluido y se hizo con 2 estados, con Hidalgo y con Veracruz. El objetivo básicamente es identificar a los actores que participan en el desarrollo comunitario, cómo se vinculan, así como describir los espacios de intervención para el llamado desarrollo comunitario, que en trabajo social pues es una constante también en nuestro discurso, e identificar quiénes y cómo construyen o cómo se construye esa idea de desarrollo comunitario. Para ello utilizamos la metodología de cualitativa. También a partir de esto tenemos 3 momentos que se citó la investigación. Uno que tenía que ver con la observación no dirigida como fase exploratoria, la identificación de nuestros actores y el levantamiento de información a partir de guías semiestructuradas. Tuvimos aquí que considerar a los actores de estudio, a los actores de intervención. En este caso fue una organización de la sociedad civil, así como los actores comunitarios. Para ello, tuvimos que hacer referencia primero a qué se dice de las organizaciones de la sociedad civil. Este es un tema yo creo que muy importante para nosotros en el estudio del desarrollo comunitario, porque se ha desvinculado a otros actores, más allá de los propios actores comunitarios. Y bueno, como ustedes se dan cuenta, lo primero que nosotros hicimos fue hacer el ejercicio de identificar a las organizaciones que se encuentran a lo largo de todo el país. Evidentemente hay espacios en donde su protagonismo es evidente, y esto tiene que ver por las coyunturas que se han atravesado en los diferentes estados. Ustedes se dan cuenta en donde hay una concentración mucho más fuerte de organizaciones de la sociedad civil. Hace un momento les comentábamos que efectivamente el estudio se hizo en 2 momentos. Aquí solo vamos, y en 2 espacios, perdón. Aquí vamos a mostrar solo lo que tenemos de la organización de la sociedad civil en Guayacocotla, Veracruz. En esta gráfica ustedes pueden observar
cómo a partir de la década de 1970 hasta este momento, con mayor actualidad, vemos el crecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, llamadas también de tercer sector o también ONGs, ¿no? Organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, la sociedad civil o las organizaciones de la sociedad civil han generado un posicionamiento en lo cotidiano, también en los diferentes espacios. Y para nosotros nos interesó mucho la parte de las comunidades. Entonces, este crecimiento que vamos viendo y que se está observando en esta gráfica es representativo, pues a partir de la década de los 70 es cuando se genera una posición importante en los espacios comunitarios. Diversas organizaciones de manera internacional llegan a México para hacer una propuesta que implicara justamente esta participación de esos actores con los actores comunitarios. Y en el caso de Guayacocotla, Veracruz, pues no se deja ver justamente esta participación. Para 2020 vemos cuál es el total de las organizaciones de la sociedad civil en Veracruz y en Hidalgo. ¿Por qué para nosotros fue importante considerar estos dos estados? Pues como se sabe, son los que tienen mayor rezago, han tenido un índice de pobreza de manera importante, pero también es donde se concentran grupos indígenas también. Y en el caso de Veracruz, que es en este momento el que estamos exponiendo, pues sí se encuentra un porcentaje alto de OSCs, pero su acción se ha enfocado más hacia el centro, que en nuestro espacio de estudio, que es la zona Otomitepegua, ¿sí? Para ello, en todo el trabajo nosotros estuvimos considerando cómo se define esta parte de los actores y hacia ello va dirigido el trabajo, cómo perciben el mundo, cómo ellos conviven con su espacio, su capacidad de negociación, sus propios procesos, que también se ha discutido mucho en ese sentido, ¿no? Tenemos ahí muchos autores que nos han dicho sobre la comunidad, pero rescatar la palabra desde ellos en su posición comunitaria, pero también en ese discurso del llamado desarrollo comunitario, pues es algo muy importante. Me adelanto un poquito porque de repente en estas entrevistas decir, y bueno, ¿y para usted qué es el desarrollo comunitario? La gente no sabe responder o no tiene bien claro que, bueno, para mí o para nosotras, claro que es el desarrollo comunitario. Se ha construido bajo una situación mucho más institucional que desde los propios actores. Esto es para nosotros muy importante. Para ello, en esta parte de los actores, también tuvimos que considerar las redes que se han establecido a lo largo de Guayacocotla, Veracruz, y con ello pudimos hacer una valoración y análisis para entender justamente esa complejidad que ellos tienen en su relación comunitaria para con otros actores. Bueno, nosotros, les comentaba en un momento, se encuentra Guayacocotla, Veracruz, muy cercano al estado de Hidalgo. Es la zona Otomitepegua, hay un rezago importante en cuanto a marginalidad se refiere y sus procesos pues son distintos, ¿no? En relación a otros espacios. Aquí podemos ver, esto es Guayacocotla, Veracruz, este es el espacio, el municipio, y bueno, evidentemente el espacio urbano es uno en relación a todos los demás, es decir, hay una desigualdad en cuanto al acercamiento de recursos que se presentan en este municipio. La mayoría son de carácter rural y esos espacios que se encuentran alejados tienen que trasladarse hasta Guayacocotla, Veracruz, que es el espacio céntrico. Y eso implica justamente una desigualdad en cuanto a recursos, en cuanto a la llegada de recursos, pero también en cuanto a sus relaciones. Para ello, este actor que retomamos nosotros como Fomento Cultural y Educativo, que es la organización de la sociedad civil del cual estoy comentando, vale decir que esta organización inicia en un carácter netamente religioso, como muchas de las OSC surgidas para la década de los 70. En los 60 se presenta, como todos sabemos, una coyuntura de mayor participación, no solamente en México, sino en el mundo entero. Y la OSC denominada Fomento Cultural y Educativo surge de una orden jesuita de San Ignacio de Loyola a partir de todos estos planteamientos que también se posicionan para la década de los 60 con el Concilio Vaticano II llamado Teología de Liberación. Es decir, hay una nueva posición ideológica y política
que se encausa justamente a la búsqueda de atención a las diferentes comunidades, llámense indígenas o de tipo rural. Fomento, por tanto, tiene una característica interesante, porque más allá de ser un espacio netamente religioso, tiene como elementos que tienen ellos la Universidad Iberoamericana, se encuentra también el Instituto Tecnológico de Estudios y tiene a su cargo el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Esta organización ha buscado por mucho tiempo generar estrategias en las diferentes comunidades y concretamente en Guayacocotla llega en 1965 con un proyecto de radio comunitaria. En América Latina, este proyecto de radios comunitarias generó justamente elementos para el denominado desarrollo comunitario. El desarrollo comunitario de repente pareciera ser para nosotros algo muy simple de considerar, pero no, porque también se podría establecer en un choque, ¿no?, entre lo que es el desarrollo y lo que es lo comunitario. Lo comunitario tiene que ver con sus propios actores. Entonces, a partir de esto es como nosotros retomamos esa participación de la organización y qué es lo que hace Guayacocotla a partir de la década de los 70s. Perdón, Fomento Cultural como OSC. Ellos invitaban a los jóvenes que estaban en diferentes espacios rurales a participar para transmitir de manera voluntaria. Es decir, la OSC encaminó su acción no solamente como un asunto individual, ¿no?, de la misma organización, sino incluía a los diferentes actores comunitarios. Para 1980 se presenta un momento decisivo de esta organización a partir de que se les roban las tierras y en el apoyo de la organización, y la organización por supuesto relacionada con otras organizaciones, es como pudieron rescatar las tierras arrebatadas en ese tiempo por los caciques. A partir de la organización es como se generan dos organizaciones importantes dentro de la comunidad, que fue la Unión Forestal Agropecuaria y la Unión Campesina Zapatista. Estas dos organizaciones surgen con el apoyo de la OSC. Respecto a migración, lo voy a decir muy breve, esta es una organización como un ejemplo de diferentes, yo creeríamos que en el país, porque esta organización acompaña, acude a Estados Unidos, le pregunta a los jóvenes y esas noticias las trae nuevamente a Guayacocotla. Se llevan las cartas de los familiares y regresan. Tiene una relación constante entre los que se van y los que se quedan. Aquí su participación es decisiva. No lo platico más porque sé que el tiempo que me queda es muy breve. Y bueno, a partir de esto no les voy a comentar, pero muchas de las actividades que se han generado en torno a esta posición del llamado desarrollo comunitario tiene que ver con las acciones que se han generado. Estos son productos, estos elementos que se exponen son productos de la participación de la OSC que ha tenido con la comunidad. Y bueno, parte de nuestras conclusiones es que es importante mirar a las OSCs como un protagonista importante en torno al llamado desarrollo comunitario ante esta incapacidad del Estado que comentaba justamente mi compañero de la primer ponencia. Hay alternativas entonces que se ofrecen desde las organizaciones que han posibilitado estas nuevas propuestas en los diferentes contextos, así como con los distintos actores. Cuando miramos el desarrollo comunitario, tendremos que considerar a los actores que se han visto incluidos en ello. Y bueno, las carencias de la población de Guayacocotla como nuestro espacio de investigación ha generado una posición distinta a partir del apoyo de otros protagonistas. Las OSCs entonces han sido decisivas en la generación de experiencias locales. Si se habla de desarrollo comunitario, evidentemente tendríamos que hablar de la participación, en este caso, de OSCs. Agradezco la atención y bueno, pues muchas gracias. Muy bien, Claudia. Estaremos ya en tiempos. Vamos bien. Vamos a darle voz a la doctora Belinda Espinosa Cázares, por favor. Muchas gracias, doctora. Bueno, antes de iniciar la última ponencia, que es la ponencia número 6, queremos agradecer a las personas que se encuentran en plataforma YouTube desde la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la Universidad de Colima y la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Me permito presentar a los ponentes de la ponencia número 6 de esta mesa, que es la doctora Beatriz Delia Cote Lizalde, doctora en Ciencias Sociales. Trabaja en la institución Universidad Autónoma de Sinaloa de la Facultad de Trabajo Social Culiacán. Sus líneas de investigación: familias indígenas jornaleras, aculturación y proceso de reproducción étnica. Presentará en conjunto con la maestra, o la realización de esta ponencia es en conjunto con María Hermila Momezeta, doctorante de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Sinaloa. La línea de investigación de la doctora: indígenas mayas y estrategias de autoempleo y políticas sociales de salud. Ambas han realizado algunos artículos, ponencias y capítulos de libros, y su ponencia está titulada La migración interna de familias indígenas jornaleras en el Valle de Sinaloa, desde los derechos humanos y con visión de trabajo social. Adelante, doctora. Muy bien, muchas gracias. Yo sí no encuentro en dónde puedo darle para ampliar. ¿Me pueden decir? En la parte de abajo, Sí. en la parte de abajo, doctora, donde aparece como una copa, abajito, Sí. donde aparece el signo de menos, enseguida el signo de menos. El signo de menos. Acá. Hacia el otro lado, hacia el otro lado. ¿Está? No. No, todavía no se coloca en presentación. Ya está. Ya sí me ven, ¿verdad? Sí, sí la vemos. Nada más que no. Seleccione la diapositiva número 1, porque está en la final. A lo mejor por eso Ajá. en el movimiento, ¿va? Y Y en la parte de abajo, en la donde izquierda. dice en la izquierda, ajá. Bueno, sería en la derecha, donde dice el porcentaje. Aparece un signo de menos para hacer menor las diapositivas. Enseguidita, en ese icono que aparece ahí, por favor, denle clic. Ahí no. No, hacia el otro lado. Yo sí no. Doctora, ahí debajo de donde dice bienestar, por el bienestar, ahí hay varios dibujitos, ¿sí? Sí, Sí, remote control, annotate, apps. No, Ajá. ahí luego dice notas, ahí chiquitito en la misma presentación de PowerPoint. Dice notas y luego hay un cuadrito como una banderita y luego 4 cuadritos. Y luego hay la copita que le dice la maestra. A ver, Linda, ¿por qué no la pasas tú, porfa? Ok. Deja de compartir, maestra, por favor. Sí, Ok. ahí está. ¿Ya? Yo aquí lo voy a compartir. Permítame. Yo no encontré nada. Listo. Sí, pero no está amplia. ¿O si ya se ve para ustedes, ya lo ven amplio? Listo, ya está compartiendo en pantalla. ¿Ya la puede ver usted? No. Yo las veo igual sin haberse ampliado. Ahorita se va a cargar. Está en la 1. Vamos a ir avanzando. Aparece en ya, pantalla completa. y a las demás ponentes, ¿lo ven completo?
No. Bueno, avanzaré. Les decía que gracias a la doctora Belinda que hizo mi presentación, el tema que yo traigo a esta mesa es la migración interna de familias jornaleras al Valle de Sinaloa desde los derechos humanos y con visión de trabajo social. Y ya se comentó quiénes fuimos los que escribimos este trabajo. En estas figuras o con estas figuras yo quiero mostrar la reciprocidad que hay entre la actuación del trabajo social con una acción humanista y en el ejercicio de los derechos humanos de las personas usuarias que trabajan, con las que nosotros trabajamos. También quiero ampliar en cuanto a lo que es el trabajo social en dos sentidos, en la intervención social y en la investigación, porque a partir de mi experiencia en el contexto jornalero, yo he estado trabajando como trabajadora social en campo agrícola, pero también he hecho investigaciones sociales a partir de mi licenciatura, maestría y doctorado. Por tanto, este trabajo social, ya decíamos, es el que hemos desarrollado en la migración interna de familias indígenas jornaleras a Sinaloa. En cuanto a la intervención social, pues tenemos que se ha utilizado el método de promoción social. El trabajo ha tenido un carácter cualitativo. Hemos hecho observaciones participantes y no participantes, entrevistas semiestructuradas con censo socioeconómico para recuperar el decir, el sentir y el pensar de los jornaleros, haciendo un diagnóstico, planeando actividades, aplicando esas actividades, evaluando lo realizado para finalmente entregar nuestro informe de práctica. Por otro lado, en la investigación, el trabajo que se ha desarrollado con familias jornaleras migrantes se ha sido a partir de la observación participante y no participante. Utilizamos en las diversas investigaciones el método cualitativo con los diferentes marcos metodológicos. Alguna vez fue con la etnografía, otra fue con la fenomenología, y así se fue dando este trabajo de investigación. Utilizamos la entrevista semiestructurada, recuperamos los relatos de vida y grabamos los mismos. A su vez recuperamos el decir, el sentir y el pensar de jornaleros, haciendo un análisis de la información y finalmente, pues haciendo nuestros análisis o informes de investigación. La migración interna de familias indígenas jornaleras al Valle de Sinaloa desde los derechos humanos y con visión de trabajo social implica ser sensibles ante situaciones de desventaja social que viven estas familias durante la decisión de salir de sus lugares de origen, en el trayecto o cuando llegan a albergues propiedad de los agricultores. Entre los resultados que hemos encontrado tanto en la investigación para la acción como en la investigación para la investigación, destaca que ante la situación que viven cotidianamente las familias jornaleras, estas quedan desprovistas de los derechos humanos mínimos necesarios ante una sociedad impasible, llamo yo, porque es poca la gente que se involucra para apoyar de distinta manera a estas familias. Creo que ya nos acostumbramos acá en Sinaloa a ver a las familias jornaleras en las plazas o en los lugares cercanos a los campos agrícolas, y esto que planteo otorga a este trabajo un sentido de reclamo y de solidaridad con estas familias en Sinaloa. Si hablamos del papel de la mujer, por ejemplo, si hablamos del papel de la mujer en el trabajo jornalero, podemos mencionar la migración de mujeres jóvenes que salen con sus familiares, a veces sin ser familiares nucleares, si son familias nucleares, o a veces esposas que acompañan a sus parejas, así como hijas que acompañan a sus padres. También en estos diversos territorios de México venden su fuerza de trabajo
particularmente en contexto jornalero, que es el tema que nos ocupa, ¿no? Lo que trae más labores para las mujeres, ya que son trabajadoras y se atienden a sí mismas, son esposas y atienden a sus cónyuges, son madres y atienden a sus hijos, e igualmente son hijas y atienden a sus padres. Esto lleva a entender la doble y triple jornada que desarrollan las mujeres jornaleras y que se presenta de manera indistinta con cada situación y en cualquiera de los espacios geográficos, y que en donde se nota mayor responsabilidad de trabajo para las mujeres. Que claro, esto no es nada nuevo, pero es algo constatado, ¿no? Por tanto, es necesario analizar la situación de empleo de los trabajadores del campo, ya que a pesar del desarrollo de la agricultura, que es muy importante para la economía nacional, no equivale a mejores salarios, sino que el desarrollo agrícola está permeado de la explotación de los jornaleros en Sinaloa y otros estados de la República Mexicana, que han producido enormes dividendos gracias al desempeño de estos trabajadores en el campo mexicano. De la misma manera, la migración no siempre es por falta de recursos económicos, ya que en la actualidad muchas personas migran por violencia, diversos tipos de violencias, o por falta de subsidios al campo, lo que los deja en desventaja ante los otros grupos de población. Esa movilidad de personas hacia los polos agrícolas tiene que ver con la posición de amplia oferta de trabajo, y de manera particular en el estado que yo menciono, que es Sinaloa, situación que ha favorecido a los empresarios agrícolas de la región. Se puede decir que las medidas tomadas en la realidad distan mucho de lo establecido por organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo y las comisiones de derechos humanos, ya que este tipo de trabajo de manera particular, los salarios son muy precarios, ¿sí? Y en ese salario precario se van en diferentes jornadas de trabajo. Así hay trabajo por día, hay trabajo por un salario, hay jornadas por salario y medio, hay jornadas por un salario de trabajo pago, que es una contratación por día y se paga al final de la jornada, entre otras dispuestas por el empleador agrícola. En el primer apartado del artículo, hablamos de los trabajadores del campo y los derechos humanos, y se dice que entre 2000 y 2010, la población migrante pasó de 17.2 millones de personas a 19.7 millones, que representó el 18% de la población total. Pero si tomamos en cuenta los estados más pobres, esta proporción es mayor a la media nacional, según Barrón 2009. Por otra parte, hablar sobre los trabajadores del campo lleva a entender que entre todos los derechos humanos hay uno con mayor énfasis, y es el derecho a un trabajo digno. Es necesario mencionar que toda persona tiene derecho a que se le respeten los derechos humanos, con mayor precisión cuando se trata de grupos migrantes jornaleros del campo que salen de sus lugares de origen en busca de mejores oportunidades de vida y de trabajo. Y muchas de las veces se topan con un mundo incierto, poco amable ante su situación, ya que suele suceder que contratistas, a veces de sus mismos pueblos, comercializan con su mano de obra sin detenerse a pensar en la situación de vida de los trabajadores, pudiendo trabajar. Lo único que interesaría entonces es que puedan trabajar, y con eso ya son contratados, ¿no? La metodología para trabajar y aplicar los derechos humanos desde el trabajo social, como les decía en un principio, y yo a partir de mis trabajos y mi experiencia, puedo decir que no es otro más que el cualitativo, pues desde ahí se puede llegar a conocer en mayor y mejor medida la forma en que se aplican los derechos humanos, el conocimiento que tienen las personas sobre estos, a su vez de observar el actor humano en su contexto, en la vida cotidiana, a partir de sus acciones, ya que decíamos el discurso escrito es casi perfecto, pero la realidad muestra lo contrario, aún de que hay una amplia infraestructura de base para la atención de los derechos humanos. El apartado 2
En el apartado 2 tenemos el tema del trabajo social y derechos humanos de población indígena jornalera. Es importante mencionar que una de las profesiones que puede utilizar el método o el enfoque cualitativo para atender las necesidades de sus sujetos usuarios es el trabajo social, siendo esta una profesión de carácter humanista y principios éticos para su desenvolvimiento. La formación de trabajo social nos habilita de conocimientos y valores idóneos para el trabajo con la gente. De ahí su importancia. Y de la misma forma es importante establecer medidas y actividades para defender los derechos de todos los seres humanos a partir de la educación social de las personas, que es una de las funciones que desarrollamos como profesionistas del trabajo social. Vivir en esa situación de desigualdad y discriminación no significa que los indígenas sean seres pasivos ante las circunstancias, ya que a través de la historia han existido líderes indígenas que han luchado por la libertad de los pueblos étnicos y el derecho de estos a ser tratados como toda persona humana y no como se le trata, ubicándolo como una persona diferente. Sin embargo, no se puede negar que a pesar de tantos organismos que defienden los derechos humanos, las personas siguen siendo violentadas en sus derechos, de manera particular los indígenas jornaleros, tanto por ser indígenas como por ser ese tipo de trabajador. Asimismo, en contexto jornalero prevalece el cacicazgo y el sindicato, que solo es una simulación, ya que los trabajadores del campo no se sienten representados, pues cada semana les quitan sus cuotas, ¿no? Las cuotas sindicales. En ese sentido, las familias migrantes indígenas jornaleras en Sinaloa se encuentran fuera de la aplicación de las leyes y los derechos humanos, desprovistos de seguridad, de un buen trato y vivienda digna, especialmente los que llegan a localidades a rentar cuartos que no cuentan con servicios mínimos, espacios propicios para el hacinamiento y la promiscuidad, y en donde la aplicación de los derechos humanos está ausente. Ya para terminar, podemos decir que este análisis busca sensibilizar a las y los trabajadores sociales de las razones para atender las necesidades de las personas, que la atención que se brinde sea desde un enfoque de los derechos humanos que muestran una especial manera de trabajar con los usuarios de nuestra intervención en el sentido de aplicar el humanismo que poseemos por formación, que de alguna manera se relaciona con lo que se establece en las recomendaciones y leyes sobre derechos humanos. Sea pues una invitación a la reflexión de un ser fortalecido y enraizado en los derechos humanos que merecen tener todas las personas en la situación en que se encuentren, que para el trabajo social se presenta multidimensional y multifacético y por tanto multiproblemático. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Beatriz. Les agradecemos a todos los ponentes por sus disertaciones. Vamos a la ronda de preguntas. Tenemos 3 preguntas hasta este momento. Las primeras 2 preguntas son para los ponentes de la 1. La primera pregunta dice: ¿hasta qué punto México se representan los diversos marcos jurídicos que se implementan en las comunidades indígenas? Y la siguiente pregunta: ¿qué se debe hacer para avanzar en el tema de pluralismo jurídico? Esas preguntas son para los ponentes. ¿Pueden encender su micrófono? Sí, gracias. Muy buenas preguntas. Voy a responder a la primera, que dice hasta qué punto se respetan los diversos. Belinda, Bien. tu audio se escucha cortado. Bien, mientras no se violenten los derechos humanos y culturales de las personas y colectividades indígenas, pues no hay una limitante, siempre y cuando se respete y se reconozca esa diversidad de leyes existentes. La segunda pregunta también que me hicieron, que es excelente pregunta, es: en primer lugar, se tiene que reconocer
en nuestra ley fundamental mexicana la figura del pluralismo jurídico, esto a través de la presentación de una iniciativa de ley o bien o bien que se realice una reforma constitucional. Posteriormente, una vez que ya se reconozca esta figura a través de nuestra Constitución, entonces el siguiente paso es la implementación y aplicación de esta figura que es el pluralismo jurídico en el campo de la praxis, sobre todo en aquellas instituciones encargados de la administración y procuración de justicia. Esas serían digamos, como la solución para respecto a esta pregunta que me hicieron. Muchas gracias, maestro. Vamos con pregunta para la ponente Leslie. ¿Cuáles serían las estrategias a utilizar para que los migrantes puedan implementar esos procesos de capacitación con otras personas migrantes cuando precisamente tienen un propósito central que es llegar a Estados Unidos? Muchas gracias por la pregunta. Sí, es muy interesante esta parte. Cuando las y los migrantes llegan a estos espacios, principalmente llegan en busca de refugio también y para poder estabilizar su proceso, digamos, buscar alguna visa humanitaria, conseguir algún permiso y poder trasladarse hacia el norte. Durante este tiempo, también ellos pues establecen, digamos, se quedan un tiempo ahí en el albergue, no es como que de un día a otro su proceso ya esté. Y lo que podía dialogar con las trabajadoras sociales es de que ellos reciben ciertas capacitaciones durante ese tiempo, a veces puede ser muy corto o muy largo, y dentro de estas capacitaciones pues ellos pueden compartirlas, ¿no? Bueno, eso es muy general y lo que yo a lo que va mi propuesta es de que durante este tiempo que ellos se encuentran aquí puedan lograr alguna capacitación y durante el tránsito ellos puedan compartirla con otros. Escuchaba un testimonio de una persona migrante que me comentaba que él recibió una capacitación y que a través de eso ha podido compartirlas con otras personas durante su tránsito, ¿no? Es como una cadenita que se va haciendo y esto pues puede ayudarlos. De las estrategias este albergue pues no es un albergue formal, es un albergue que una persona pues puso sus espacios, un taller mecánico y que con eso, ¿sí me escuchó? Sí. Ok, muchas gracias. Y que con eso, como bien les comentaba, no es formal, entonces no hay un profesional o alguien que los pueda orientar adecuadamente. Entonces ahí va igual, va encaminada la propuesta. Ok, ya no tenemos más preguntas en plataforma, pero pudiéramos dar así un minuto a los demás ponentes si quieren agregar algo que no mencionaron durante su exposición, unos 2 minutos, y empezaríamos con la ponencia número 2, con la maestra Anabel. Muchas gracias, no tengo algo más que agregar. La ponencia número 3. No, maestra Belinda. No tendría nada que agregar, gracias. Ok, muchas gracias. La ponencia número 5. Si gusta agregar algo. Ok. Doctora Beatriz, si gusta agregar algo usted.
Sí, a mí se me hace muy ¿De su interesante disertación o para ya estar cerrando la mesa? sí, muy bien. Te digo que, ¿sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Sí. Les digo que me parece muy interesante el planteamiento que traen Reinaldo y Gerardo sobre el que los indígenas pueden hacer uso de su derecho por ser indígenas y por su cultura, cuando pueden ser llamados a los espacios reclusorios, ¿no? A los espacios de justicia. Se me hace muy interesante esto. En lo que sí también creo que no, que es algo muy amplio que tendríamos que trabajar, el que informar a la población. La información esa no llega pues a la gente. Finalmente, los indígenas están ahí, pero no estamos nosotros para poder informar, orientar en el sentido de que ellos pudieran tomar como derecho pues su propio origen, su propia cultura. Y eso se me hace muy interesante oyéndolos. Creo que, que podemos trabajar algo al respecto, ¿no? Pues igual ya saben dónde me encuentro, podemos trabajar sobre ello y ver qué podemos hacer. Me parece muy interesante y como pues los sujetos son mis sujetos también son los indígenas, pues creo que con esos sujetos pudiéramos trabajar algo con respecto a ese conocimiento. Yo recuerdo bien que en mis investigaciones la gente no sabe siquiera qué es un derecho, ¿sí? Ni siquiera saben qué es su derecho. Les pregunta uno cuál es tu derecho y lo dicen lavar, planchar, hacer comida, eso dicen las mujeres. Entonces, imagínense cuál es la necesidad de información que tienen estos grupos de la población y pues que nos hace falta empezar a trabajar, ¿no? Eso sería, Belinda, tú cierras si es posible. Sí, tenemos dos preguntas aquí por el chat de Zoom para la licenciada Anabel. ¿Tuvo dificultades para acercarse a las personas privadas de la libertad para realizar su investigación? Si la respuesta es sí, ¿cómo la resolvió? Muchas gracias por la pregunta. El ingreso a los centros penitenciarios pues siempre ha sido muy restringido y pues más ahora en situación de pandemia. Sin embargo, las y los trabajadores sociales que tenemos experiencia en ese campo de intervención, pues tenemos muchas veces contactos, ¿no? Entonces, en mi caso, pues el tener contactos, el haber estado desarrollando mi servicio social y el haber estado cierto tiempo en un voluntariado ahí mismo, eso me ha permitido pues tener el acceso, ¿no? A este centro penitenciario. Y bueno, hay algunas otras estrategias, ¿no? En caso de que no me hubieran permitido el ingreso, pues bueno, hubiéramos, una de las opciones que me daba pues era transcribir mi instrumento en un cuaderno y pues a través de esta persona que era un informante clave pues ingresar los cuadernos al centro de reinserción y pues después devolvérmelos. Sin embargo, pues bueno, de último momento me permitieron el acceso pues obviamente con todas las medidas de bioseguridad por la actual contingencia. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Tenemos la última pregunta que es para Leslie. ¿Cómo logró la interacción con los migrantes? Sí, muchas gracias. Como les comentaba, dentro de las técnicas de trabajo social, pues se encuentra el report. Y estas estrategias fueron encaminadas primero, se llevó un donativo a este espacio, al albergue, donde para que bueno, no cayéramos en el tema de la revictimización, pues ellos también se sintieran en confianza. Entonces se hizo un donativo de vestimenta, de especie y así. En las siguientes sesiones, pues ya que se iba ingresando un poco más, o sea, no fue directamente así como luego ir a aplicar los instrumentos, ¿no? Hubo ciertas ocasiones donde ellos pues a veces me decían, oiga, ¿me puede traer, no sé, una coca o así para todos? Y así, ¿no? Entonces, con eso me pude ganar la confianza de las personas y pudieron pues contarme sus historias de vida y su experiencia durante su tránsito.
con todo eso. Y eso, bueno, así fueron como estrategias, ¿no? De, hola, ¿cómo estás? A veces llegaba y ellos estaban viendo películas y pues me tocaba sentarme un rato, platicar con ellos, ver pues qué películas estaban viendo. Y esas fueron como de las estrategias principalmente que utilicé para pues lograr una buena comunicación con las y los migrantes que estaban ahí. Ok, muchas gracias. Le doy el uso de la voz a la maestra Claudia. Adelante, maestra. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. De hecho, quise encender mi micrófono y no pude en el momento en que usted nos estaba cediendo la participación. Más que complementar, porque la participación de mi compañera, la doctora Sandoval, estuvo toda completa. Sin embargo, me gustaría o quiero comentar que el desarrollo comunitario es un término muy complejo, ¿verdad? El hablar de desarrollo comunitario es desde varias vertientes, desde muchos elementos que pueden confluir para que este se dé. Sin embargo, también podemos decir que las OSC favorecen este espacio, favorecen precisamente que se alcance el desarrollo, que se alcance el desarrollo comunitario y es propio de esto a explotarlos, ver, ¿no? Para que se pueda alcanzar el tan ansiado desarrollo comunitario. Si vemos, perdón, si vemos lo que conciben y cómo perciben el desarrollo comunitario los propios sectores de la población, pues son elementos muy diferentes. ¿Por qué? Porque depende mucho del contexto. Sin embargo, es prudente mencionar que las OSCs juegan un papel preponderante en este apartado. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues agradecemos a todos sus disertaciones, las reflexiones de esta tarde. Me voy a permitir compartir pantalla para leer la constancia de manera representativa de una sola persona, pero se les estaremos haciendo llegar en un momento en el que cerremos la constancia. Dice así: Academia Nacional de Investigación de Trabajo Social, ACANITS, Facultad de Trabajo Social de la Universidad Veracruzana, Región Coatzacoalcos, otorga la presente Aldo Cruz González por su destacada participación en calidad de ponente nacional de investigación del trabajo social, redes de memoria cultural, un derecho humano en procesos judiciales para los indígenas de Minatitlán, Veracruz, a los 20 días del mes de agosto del 2021. Trabajo social de la Universidad Veracruzana, la doctora Georgina Hernández Ríos, doctor Martín Castro Guzmán. Muchas felicidades para todos los ponentes. Gracias, Belinda. Se te oyó muy cortado el micrófono, pero pues todos sabemos de qué se trata, ¿no? Ya conocemos la dinámica y a veces no contamos con esas interferencias. Pues muy agradecida de estar con ustedes y de haber culminado con esta sesión, ¿sí? Y vamos a mandarles las constancias a cada uno de ustedes, igual con la misma forma de la que se trató de leer en este apartado, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos. Cerramos la sala. Sí, doctora, disculpe que tome la palabra. Antes de concluir esta mesa de trabajo, quisiera agradecerles a cada una de las ponentes y de los ponentes por sus disertaciones, y también a nombre de la Academia Nacional de Investigación en Trabajo Social y de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Veracruzana,
región Coatzacoalcos, Minatitlán, les haremos llegar su constancia a la doctora Belinda Espinosa Cázares y a la doctora Beatriz Delia Cota Elizalde por su destacada participación como moderadoras de esta mesa de trabajo. Muchas gracias, doctora. A usted. Entonces, eso sería todo. Eso es todo Muchas por esta gracias. mesa. Muchas gracias a todas y a todos. Les invitamos el día de mañana a unirse en punto de las 9 de la mañana en las mesas de trabajo a través del canal de YouTube de la CANICS y a través de Facebook de la Universidad Veracruzana. Muy bien, maestro. Nos vemos mañana entonces. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Hasta pronto, gracias. Que tengan buena tarde.